Muy buenas, vamos a resolver un ejercicio de una función que cayó el año pasado en la EBAU de 2019 en Asturias para matemáticas de ciencias sociales. Y decía lo siguiente: el beneficio mensual de una empresa F en miles de euros se relaciona con las toneladas de producto vendido X tal y como sigue. Y nos dan una función definida a trozos en la que de 0 a 10, incluido el 10, la función vale 10x menos 5x cuadrado partido por 4 más 1800, y de 10 hasta infinito, sin incluir aquí el 10, vale 1805, es decir, es un valor constante. Nos pedían en el apartado A: ¿es el beneficio una función continua de la cantidad de producto vendido? Y en el apartado B: estudia y representa gráficamente la función. Así que nada, dicho esto, nos arremangamos y a por él. Vale, pues vamos con el apartado A. Está clarísimo que la función es continua de 0 a 10 y de 10 a infinito, porque está definida con una ecuación a trozos, ¿no? O con una función a trozos que se cumple en todo ese intervalo. Entonces, el único punto susceptible de no ser continuo y de que haya una discontinuidad en la función es en x igual a 10. Por ello, lo que vamos a hacer es estudiar los límites laterales. Entonces, si hacemos el límite de cuando x tiende a 10 negativo, tenemos que coger la parte de arriba de la función y sustituyendo, como veis en la imagen, nos da 1775. El límite de cuando x tiende a 10 positivo, tenemos que coger la parte de abajo de la función, que es constante, y es 1805. Como 1775 es distinto de 1805, podemos concluir que la función no es continua en x igual a 10. Y por lo tanto, la función será continua de 0 a 10, unión del 10 al infinito, pero ojo, el 10 no está incluido porque en ese punto no es continua, ¿vale? Y con esto habríamos contestado al apartado A. En el apartado B vamos a estudiar la función y la vamos a representar. Entonces, esta es una función un poco peculiar, ¿vale? Vamos a empezar. Tiene sentido empezarla a estudiar en la parte que cambia, ¿no? Porque la parte que no cambia, que es constante de 1805, poco podemos añadir, porque va a ser una recta horizontal que va a ser i igual a 1805, incluso ahí esa misma recta va a ser a sí misma asíntota horizontal, ¿no? Entonces ahí no hay mucho más que decir y así lo dibujaremos. La parte que nos interesa, que es donde puede haber movimientos y cambios, es en la función que depende de x, porque x va a variar entre 0 y 10. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver si esa función corta el eje de abscisas. Y entonces lo que tendríamos que hacer es igualar la función a 0. La igualamos a 0 y, como veis en el desglose para la imagen, al final me da una ecuación de segundo grado, simplificando y todo eso, que es menos x cuadrado más 8x más 1540 igual a 0. Entonces, al resolver la ecuación de segundo grado, no me da exacta, me da unos valores que no están incluidos en el intervalo 0-10, porque me da menos 35,45 y menos 43,45. Entonces, como esos valores no están entre 0 y 10, que es donde está definida la función, porque así nos lo decía el enunciado, significa que la función no corta al eje de abscisas, ¿vale? Entonces la función pues va a estar por encima del eje y no lo corta, no corta ahí, pues punto, pues vale, no pasa nada, sin más, esa es la información que nos transmite estos cálculos. Luego, como ya he comentado antes, ¿dónde tiene sentido estudiar las asíntotas? Pues simplemente la asíntota horizontal del límite de cuando x tiende a infinito de f de x en 1805, que es en 1805. Bueno, pues lo comento, pero tampoco es relevante, porque luego al dibujarla se va a ver que es constante ahí. Entonces sigo estudiando cosas que puedo estudiar y voy a ver dónde la función crece y decrece dentro del intervalo 0 a 10, ¿vale? Entonces, para eso, que es donde cambia la función, ¿no? Para eso lo que hago es estudiar la derivada de la primera parte de la función. Y la derivada de 10x menos 5x cuadrado partido por 4 más 1800 es 10 menos 5x partido por 2. Si igualo esa derivada a 0, me da que x es igual a 4. Entonces, en 4 va a haber un cambio. Vamos a estudiar entonces cómo es la función de 0 a 4 y cómo es la función de 4 a 10. Para eso, simplemente lo que tenemos que hacer es coger un valor entre esos intervalos y sustituirlo en la derivada. Yo he cogido f' de 2 y f' de 5, pero podríais coger cualquiera. Y he visto que con f' de 2 la función es positiva y por lo tanto crece.
y con f' de 5 la función es negativa y por tanto decrece. Eso significa que en 4 va a haber un máximo. En x igual a 4. Si sustituyo en la función saco el valor de y, que me da 1820. Entonces habrá un punto máximo de la función en el punto x4 igual a 1820. Por lo tanto, puedo afirmar que la función crece de 0 a 4 y decrece de 4 a 10. Para estudiar la concavidad y la convexidad de esa función curva, lo que tengo que hacer es la derivada segunda. La derivada segunda de 10 menos 5x partido por 2 es menos 5 medios. Eso significa que la función va a ser convexa, es decir, es negativa y va a ser convexa siempre. Y va a alcanzar un máximo relativo en el mismo punto donde había un máximo, que es en el 4.1820. Pues vale, entonces ya con todos estos datos que he obtenido puedo pasar a dibujar la función. Y bueno, pues aquí veis el dibujo. Lo que está claro es que un poquito más adelante del 10, porque en el 10 no existe, hasta el infinito, la función será horizontal y constante, con una y igual a 1805. Vale, pues la he dibujado ahí. Y donde me interesa dibujarla es del 0 al 10, ¿no? Entonces al 10 no lo toca porque en 10 no existe, mucho cuidado con esto. Y yo sé que en 4.1820 voy a tener el máximo, pues lo dibujo. Y cuando la y es 1800, la x es 0. Es decir, para x0 la y es 1800, pues la dibujo. Y voy a ver qué valor tiene en 8, ¿no? Un poco pues para dibujarla y tener referencias. Y en 8 me da también 1800, pues lo dibujo. Y repaso la función que sé que es convexa, porque me decían que así era porque era negativa cuando he estudiado la concavidad y la convexidad. De tal forma que la función me queda así. Una curva convexa que va de 0 hasta casi 10, sin tocar al 10 porque en 10 la función es discontinua y salta, y en un poquito más del 10, es decir, en el 10,000001, la función ya es constante y tiene un valor de 1805. Y con esto habríamos finalizado el ejercicio. Es un ejercicio peculiar, pero no es difícil, con lo cual os sugiero que lo volváis a ver, que cojáis el enunciado y que lo repitáis a ver si os sale igual, porque, bueno, vuelvo a repetir, es peculiar, pero no es difícil, y conviene haber hecho uno de estas características por si acaso os ponen uno así. Así que nada, espero haberos ayudado. Cualquier duda o cuestión, dejármela en comentarios, que os leo y os ayudo, y ya sabéis que aquí estamos, y aquí aprobamos juntos. Si te interesan mucho los contenidos de este canal, puedes suscribirte y darle a la campanita, así cada vez que subamos un vídeo se te notificará automáticamente y estarás al día de todos los ejercicios que resolvamos.